Amén. Amén. Me permito leerlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya. Amén. Amén. Bien. Por mucho que nosotros nos declarásemos santos, puros, hijos de Dios, no podemos dejar de reconocer que seguiremos siendo pecadores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a tratar bajo el tema un gran evangelio para grandes pecadores. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, así es, seguro. Si el apóstol Pablo él lo expresase de esta manera y comienza a exaltar la palabra del Señor, y es palabra fiel y digna. Lo primero que el apóstol hace es hacer un reconocimiento solemne a la palabra de Dios, Así es, seguro que sí. porque la palabra es fiel y digna Lo creo. de ser recibida por todos. Así es. Amén. 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 Y el apóstol, cual también lo dijese Juan, hablando en el Apocalipsis, estas son palabras fieles y verdaderas, Así es. porque las Escrituras, aunque hayan sido manoseadas, aunque hayan pasado por muchas manos corrompidas y la hayan querido desaparecer de la faz de la tierra, ahí está la evidencia de esa inspiración gloriosa que es fiel, permanente, inmutable, Seguro. no así es. cambia. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De ahí que Pablo escribió este texto en conexión consigo mismo. Aplicó esta palabra a él mismo. Amén. Mira con qué cuidado el texto de los siguientes versículos del 12. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El apóstol nunca se enalteció, nunca se enorgulleció, sino que le dio gracias al Señor de que siendo el apóstol como un abortivo, el Señor Jesucristo se dignó confiarle esta palabra, este ministerio, a este gran pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, habiendo sido antes blasfemo, o sea, maldiciente,
y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Mire cómo se expresó el apóstol Pablo. Observemos con cuidado el contexto de los siguientes versículos, los cuales acabamos de leer. De ahí que el Espíritu Santo le impulsó a escribir acerca de la gloriosa salvación de que fue sujeto tan notable. Amén. Amén. Fue una conexión oportuna y sugestiva en que coloca este glorioso texto evangélico. Una conexión. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y la conexión es que ese pecadores estaba incluido a él como el primero de todos. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. No sé por qué nos creemos mejores e inclusive nos vanagloriamos ante los inconversos. Una cosa sí es cierta: más fácil puede ser en este momento tan crucial de la humanidad, más fácil es ser salvo un inconverso que gente que han prevalecido por tantos años en las congregaciones, y quizás muchos viviendo una vida de doble moral, fingiendo ser cuando no son sino sinagoga de Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo que predicaba el apóstol Pablo a otros había de verse en él mismo. Cuando él predicaba del Evangelio, se ponía como ejemplo. Por ello, nunca debemos de juzgar ni prejuzgar a nadie, sino que por el contrario, como nosotros un día nos encontramos en ese mundo de oscuridad, cuando dice la carta del mismo apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, que me permito leer ese pasaje que me llama la atención, el por qué más de uno se movan, se enorgullecen y creen ser los mejores del mundo, cuando en otro tiempo nosotros practicábamos esta clase de pecados. Dice la palabra del capítulo 2, verso 2, en que en otro tiempo anduvisteis o anduvimos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo creo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo predicaba por su propio ser, su propia conducta, lo predicaba a otros lo que había verse en él mismo. Él había sido un corrompido, un pecador, un hombre depravado, un hombre blasfemo, maldiciente, un hombre que injuriaba, un hombre que sin darse cuenta, porque lo expresa él, por ignorancia, practicaba determinadas cosas que a Dios desagradaba, y todo debido a que él ignoraba las cosas del Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando se acercaba a un pecador, lo primero que hacía él era ponerse como ejemplo.
Mire, esta palabra que yo les voy a predicar en esta hora, esta palabra que les voy a dar en esta hora, este consejo que les voy a dar en esta hora, es fiel y digno de ser recibido. Así es. Amén. Créanme que esta palabra que les voy a dar viene con la inspiración de lo alto. Así es. El Espíritu Santo me la ha dado, pero me coloco como ejemplo de lo que esta palabra ha hecho en mi vida, esa transformación, ese cambio. Alabado sea el nombre del Amén. Señor. Y se ponía como ejemplo. Yo vivía de esta y de esta manera. Por lo tanto, ningún ser en esta tierra, por muy bueno que sea, por muy perfecto que sea, puede señalar a alguien. Ninguno tenemos autoridad de señalar con el dedo índice a nadie. Así es. Ninguna culpa, ninguna falla, porque cuando señalamos a otro con el dedo índice, hay tres respondiéndonos, rispostándonos, señalándonos que nosotros éramos o somos peores. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria. Amén. Amén. Palabra fiel y digna. ¡Qué hermosura! Vemos pues por qué Pablo lo expresó en lugar particular. Palabra fiel y digna. No podía dejar de presentar primero su propio caso. Amén. Amén. Pero cuando lo presentó fue para añadir énfasis a su declaración de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Que se quede bien claro, alabado sea el nombre del Señor, Amén. no podía dejar de presentar primero su propio caso. ¿Cuál era su caso? Que era blasfemo, maldiciente, injuriador. Entre otras palabras, él lo expresó en un solo término: siendo yo el primero de los pecadores. Ajá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. No podía dejar de presentar primero su propio caso. Pero cuando lo presentó, fue para añadir énfasis a su declaración de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire, amados, yo me presento como ejemplo número uno de que fui el peor de los pecadores. Por lo tanto, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero yo soy el primero. Amén. Si no fuese porque hubiese sido el primero el cual Él vino a salvar, yo no les predicaría. Porque ¿de qué sirve predicar algo que yo no he vivido en carne propia? No he tenido vivencia alguna. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De ahí que estoy yo totalmente seguro de que nuestro Señor, con sabiduría infinita, quiere que sus ministros mismos, el predicador, yo no sé por qué los predicadores se efectúan tanto y se están declarando en las congregaciones como ángeles, como dioses. Se han levantado un sinnúmero de herejías proclamando: este es el hombre de Dios. Hay una herejía que está pululando, que aunque usted lo ve con un físico exterior aparentando santidad, están proclamando a un hombre que ese es el enviado, el mensajero de Dios para los últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y toman el pasaje de Daniel y diciendo que ese hijo que habla ahí, Daniel, alabado sea el nombre del Señor, Amén. ese es el enviado del Señor, ese es el que está hoy día aquí en la tierra. Y lo mencionan, lo proclaman, que ese es el Salvador, el enviado, Cristo, hombre en la tierra. Amén. No podemos los ministros tener en cuenta que somos y seguiremos siendo pecadores. Sí, así es. Que no seamos pecadores practicantes, pero sí somos pecadores. De una u otra manera pecamos, porque el mismo apóstol, hablándole a los
romanos, a los creyentes en Roma, les tuvo que decir enfáticamente: no hay uno solo en la tierra que haga el bien y no peque. Todos, Amén. absolutamente todos, Así es. pecamos Seguro. de una o de otra manera. Sí, Señor. Por ello, estoy totalmente seguro de que nuestro Señor, con sabiduría infinita, quiere que sus ministros mismos sean pruebas de las doctrinas que Él enseña. Así es. Aquí estoy yo, mi vecino, mi compañero de trabajo, en la empresa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que nos encontremos, que esas personas sean testigos número uno de que un día practicamos determinada serie de pecados, pero que hoy se tiene que ver el cambio, mas sin embargo, ellos no tendrán que escuchar palabras de mofa, nunca tendrá que oír que ese hombre, esa mujer se mofe de que son mejores que ellos. Alabado sea el nombre del Señor, Amén. sino ponerse como ejemplo. Mire, yo un día practicaba determinada serie de pecados, cual lo están haciendo ustedes, pero el Señor un día se me atravesó en el camino, no como dice más de uno: yo encontré al Maestro. Nunca nos atrevimos a buscar al Maestro, sino que el Maestro nos buscó a nosotros, Así es. nos encontró a nosotros. Alabado Así es. sea el nombre del Señor. ¿Y cómo nos encontró a nosotros? Siendo pudrición, totalmente herida, Seguro. hinchazón y podrida llaga. Alabado Así es. sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, decirle a ellos: ustedes pueden ser lo mismo que soy yo hoy día, siendo un abortivo, siendo el peor de los pecadores. El Señor se atravesó en mi camino y me salvó, me transformó. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y no vivo ya más yo, sino que vive Cristo en mí. Entre otras palabras, mas no vivo ya más yo, sino Cristo en mí, quiere decir, mas ya no vivo según mi voluntad humana, sino que vivo según la voluntad de Cristo. Oh, qué Alabado gloria. sea el nombre del Señor. Amén. Porque muchos creen que, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir es que el Señor está en él, ahí adentro. No, lo que quiere decir el contexto de la palabra es: ya no vivimos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos tomó por soldados, por esclavos. Alabado Así sea es. el nombre del Señor. Amén. Amén. No pueden dejar de desconocer los ministros estas enseñanzas, que somos pecadores, de los Así es. cuales somos los primeros dignos de conmiseración. Seguro. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor desea que sus siervos, porque aquí está hablando es el siervo de Dios, Pablo, el mejor de los ministros, alabado sea el nombre Amén. del Señor, Así es. el apóstol de los apóstoles, alabado sea el Así nombre del es. Señor, Gloria a y Dios. él no se exceptuó, alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Entonces el Señor desea que sus siervos tengan una experiencia tal que su testimonio propio tenga apoyo en la vida. Así es. Apoyo. Yo un día fui esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero yo soy el primero. Mire, yo era el más digno de conmiseración, Así es. yo era el más digno de que el Señor me salvara, no por lo que era, sino por lo que estaba haciendo, por mis actitudes, por mi degradación, por mi depravación. Alabado sea Amén. el nombre del Señor. Así Porque es. ¿qué éramos nosotros? Más de uno dice que esa perla de gran precio que habla allá el Señor Jesucristo en Mateo, era ese tesoro que éramos nosotros. ¿Qué tesoro podíamos ser nosotros? Si no éramos sino una inmundicia. Sí, así es. Amén. ¿Qué tesoro? Alabado sea Amén. el nombre del Señor. Así es. Su propia conversión, su gozo en el Señor, eran prueba positiva de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así es. Sí, Oiga bien, así es. su propia conversión, Sí, sí. su gozo en el Señor, eran prueba positiva de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así es. Qué bueno que nosotros, por nuestra propia conversión, por nuestro llegar un día a Cristo, a sus pies,
y por el gozo que expresamos debido a que lo tenemos a Él en nuestro corazón, sea prueba positiva. Amén. Lamentablemente muchos que profesan ser cristianos andan con un rostro de amargura, no reflejan el gozo de la salvación, no reflejan mucho menos esa propia conversión en Cristo Jesús, no reflejan que Cristo está en ellos. Son groseros, entre comillas cristianos, que profesan hombres y mujeres que profesan la fe cristiana. No se ve sino otra cosa. No se ve el gozo del Señor en sus vidas. Sí, así es. No se ve un cambio en sus vidas. Siguen siendo lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, así es. Esto da a entender que cuando tomaron la determinación de ir a las aguas, iban con el ropaje de hipocresía. Entraron a las aguas siendo un pecador seco y lo sacaron de las aguas siendo un pecador mojado. Así es. Siguió siendo el mismo pecador. Sí, seguro que sí. Pablo era testigo que había gustado y probado la buena palabra de vida de la cual daba testimonio. Amén. Gustaba. Oiga bien. Y había probado. Por eso él dice, palabra fiel y digna. Le gustó esa palabra, la probó, la experimentó, la vivió en carne propia. Así es, seguro. Amén. Amén. Por ello daba testimonio de esta palabra. Mire, amados, mire, pecadores, mire, ministros, esta palabra es tan fiel y digna que mire lo que hizo en mi vida. Eso es lo que quiere decir la palabra. Mira la transformación, la metamorfosis que ha hecho esa palabra en mi vida en tan poco tiempo. Así es. Porque es que cuando se le da lugar a la palabra opera inmediatamente. La palabra obra instantáneamente. Lo Amén. importante es la disposición con que se reciba la palabra. Así es. Alabado sea el Lo nombre del creo. Señor. Por ello él, como gustaba esta palabra, la había probado, la había experimentado, pudo decir palabra fiel y digna de ser recibida por Amén. todos. Amén, así es. Dio testimonio de esa palabra, alabado sea Así el es. nombre del Señor. Por ello, usted que ha gustado la palabra, que la quiere, la ama, la desea, y que ha experimentado en carne propia ese cambio que esa palabra le ha producido, no dude que aquel que salvó a Pablo puede salvarte también a ti mismo. Lo creo. Amén. Amén. No nos creamos otra cosa, Así es. pecadores, pero con pecadores no practicantes. Y el Señor un día, porque Él lo dice en su palabra, por eso Él dice, el apóstol Pablo hablándole a los corintios, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de que nuestro Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Él dice, puesto que tenemos esa promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santificación en el temor de Dios? Aplicando esta palabra a nuestras vidas. Lo creo. La vamos, hermanos, vamos purificándonos, nos vamos perfeccionando, Seguro. porque humanamente hablando, aquí en la tierra no hay nadie perfecto, Sí. pero la palabra perfeccionar, aquí en este pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 7, verso 1, ese contexto, el significado griego de esa palabra, perfeccionando, significa ir madurando, Amén. ir creciendo en el conocimiento, Así es. y cuando se va creciendo en el conocimiento de la palabra y se aplica, se va perfeccionando. Así es, seguro. Se va perfeccionando. Amén. Y luego el apóstol Jerry tiene que decir a los filipenses que la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, un día la terminará. Amén. Aquí no la podrá terminar, ¿por qué? Porque aquí estamos propensos, como esta carne está viva todavía, esta carne está en este momento propensa a todas las cosas del mundo, a las contaminaciones del mundo, entonces
entonces el Señor, cuando estemos allá en su presencia, habrá perfeccionado nuestra vida Amén. para siempre. Así Y ya no es. tendremos necesidad ni de la palabra, ni de Cristo, un abogado, un intercesor, ni del Espíritu Santo que santifica, porque ya estamos allá en la plenitud, allá en la totalidad, Amén. al lado de Dios Padre y Espíritu Santo, gozándonos por la eternidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya, amén. Ningún pecador debe dudar de que así como salvó a Pablo y a otros pecadores peores, también lo salvará. No sea desobediente al mensaje de salvación. El único consejo de la palabra para los pecadores, por eso se titula este mensaje: alabado sea el nombre del Señor, un gran evangelio para grandes pecadores. Ya la palabra ha sido dada, se ha expuesto la palabra, que Cristo vino a esta tierra, Dios hecho hombre, se humanó, tomó forma de siervo, de esclavo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué se hizo Jesús? Esclavo de esclavo. ¿Sabe qué quiere decir proféticamente allá en los Salmos cuando dice que a él se le laceró el lóbulo de la oreja? Quiere decir que al esclavo se le haría un roto en el lóbulo de la oreja para hacerlo esclavo de esclavos. Jesús se hizo un esclavo de esclavos para salvar a los pecadores. Lo creo. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo, no avergonzarnos de recibir a ese Salvador tan grande, tan glorioso, tan Amén. maravilloso. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No sea desobediencia al mensaje de salvación. Así es. Yo, que estoy frente a ustedes, soy testigo viviente que Cristo Jesús puede salvar a los pecadores y los salva aún. Amén. Así es. No me exceptuó, era el más malo. Hacía cosas por naturaleza, como estaba viciada esta carne. Mi carne estaba enferma, hacía cosas que a Dios desagradaba, pero Dios un día, en su infinita misericordia, me salvó para ser ejemplo a otros. Amén. Palabra fiel y digna. Amén. Este mensaje de salvación es digno de ser recibido, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar al más vil pecador. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son los primeros pecadores? ¿Quiénes son los primeros pecadores? Pablo era uno del regimiento. Pablo era uno del regimiento. Sí, así es. Amén. Amén. Él no se efectuó. No sé por qué, vuelvo y repito, que valga la redundancia, no sé por qué se exalta tanto al siervo de Dios. ¿Es que acaso el siervo de Dios, la palabra siervo, tiene otro significado de esclavo, de sirviente? Y ahí fue donde hubo la disputa tan tremenda, el cual el maestro tuvo que darles la enseñanza, abofetearle en la cara a todos los discípulos en el momento cuando iban a la cena. Venían todos de sus andanzas, cada cual de sus diferentes lugares, y estaban a punto de ir a la mesa a recibir la vianda X o Y. Y el maestro se quedó observando, porque era una costumbre en aquel entonces que cada que se iba a la mesa tenía que haber alguien que le limpiase los pies a los que llegaban a ese lugar. Y el maestro se quedó observando a ver quién de los discípulos se tomaba la precaución, se tomaba ese privilegio de ir a asearle los pies a los demás. Y ninguno se atrevió. Pero todos querían puestos, todos querían los mejores lugares. Qué triste de que hoy día se confunda tanto la palabra siervo. Y creen que porque son los siervos hay que ponerlos en pedestales. De ahí es que en los púlpitos, en las plataformas hay sillas preeminentes. Estas son las sillas donde se sientan los hombres de Dios.
se hace exclusión, se hace acepción de personas. ¿Será que ese hombre, ese tal siervo de Dios, será más santo que un miembro de banca? Hay que tener mucho cuidado. Y el maestro se tomó el atrevimiento de tomar la batica y la toalla e ir a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Es que cuando el ministro toma otro lugar de siervo, de esclavo, de sirviente, porque triste y lamentablemente en una construcción, sea en el templo, sea en donde se encontrase cualquier pueblo de Dios que haya alguna actividad, una construcción, hay muchos siervos que no se despojan de su indumentaria y toman el overol y el gorro, la pala y la pica para tirar, igual que los demás, pico y pala. Como son los siervos de Dios, son intocables. ¿Qué significado tiene en este momento para los siervos del siglo XXI? Para esos levitas importantísimos, que son intocables, que están encumbrados, están andando en tapetes rojos, lujosos, púlpitos, templos lujosos, y les tienen que guardar pleitesía, les llaman reverendos. Sabe, hombre, ministro, cualquiera que sea que tiene ese título reverendo, sabe qué significa en el griego la palabra reverendo. Vaya y estudie qué significa la palabra reverendo y quítese ese título, porque no te lo mereces. El único que merece ese título de reverendo es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al cual debemos reverenciarlo. Debemos reverenciarlo. La palabra reverendo significa aquel que se debe reverenciar encorvadamente. Lo único que falta a estos ministros es que los miembros lleguen y se dobleguen, se arrodillen ante ellos. Aleluya. Uy, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay diferentes clases de pecadores, unos mayores, otros menores, pero todos somos pecadores. Aleluya. Amén. Unos mayores, otros pecadores. Así es. Todos, en verdad, son pecadores. Así es. Pero no todos son igualmente pecadores. Que se quede bien claro. Amén. Amén. Que quede bien claro, que valga la redundancia. Todos en verdad son pecadores. Sí, amén, seguro. Amén. Amén. Pero no todos son igualmente pecadores. Sí, muy bien. Hay diferentes clases de pecadores. Unos mayores, otros menores. Todos están en el lodo. Sí, Señor, así es. Pero no todos se han hundido en él a igual profundidad. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, amén, así es. Por ello, en la eternidad también habrá escala de sufrimiento. El día del gran trono blanco se abrirán los libros. Algunos van a recibir el dictamen, ustedes van a recibir menor juicio. No que no se vaya a sentir, no. Sino que mientras más se peque, mientras más depravada sea la persona, mayor será el gusanito, la picadura del gusano, que no muere. Uy, Padre. Su conciencia le redarguirá mayormente. Por ello hay que tener mucho cuidado, alabado sea el nombre del Señor. Amén, así es. Pero no todos se han hundido en ese fango, en ese pozo de pecado. Alabado el nombre del Señor Amén. a igual profundidad.
Es verdad que todos han caído a una profundidad como para perecer en el pecado. Y está bien. Es verdad que todos han caído a una profundidad como para perecer en el pecado, a menos que la gracia de Dios lo impida. Con todo, hay diferencia en los grados de culpa. Habrá diferencia en los grados de castigo. Amén. Amén. Habrá diferencia en los grados de castigo. Así es. Entre los primeros pecadores están las personas que contra la luz y contra su conciencia deliberadamente escogen el camino del mal y dejan los mandamientos de Dios. ¿Sabes de eso? Que quede bien claro. Y muchos en muchas congregaciones están deliberadamente escogiendo el camino del mal. ¿Usted le parece muy poco ministro que se llama de Dios? Fraguar la palabra, torcer la palabra, para ganar adeptos, los cuales, si usted no se ha dado cuenta, los va a hacer doblemente acreedores del infierno. ¿Usted cree que no ha escogido el camino del mal y ha despreciado los mandamientos, las leyes, los estatutos, los estamentos, los reglamentos de Dios? ¿Los ha desechado? ¿No cree que ha escogido el camino del mal, tergiversando, torciendo las escrituras? Estás andando en un camino equivocado. Por lo tanto, tendrás mayor culpa y merecerás mayor castigo. Alabado sea Amén. el nombre del Señor. Así es, sí, Señor. Estos primeros pecadores son las personas que contra la luz y contra su conciencia deliberadamente escogen el camino del mal y dejan los mandamientos de Dios. Cada cual saquemos conclusiones. Vamos al sagrado libro. Vamos al sagrado texto y analicemos la doctrina que estamos practicando. Analicemos la doctrina que estamos aplicando al pueblo de Dios. Si esa doctrina está acorde a la palabra, el Señor en aquel gran día a los ministros les va a decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco, porque por mucho que trabaje ese hombre o esa mujer de Dios, por mucho que trabaje, somos siervos infieles. Sí, así es. ¿Por qué? Porque escasamente hacemos lo que se nos manda hacer, no hacemos más nada. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo del Señor. Segura. Pero aquel que está practicando determinadas doctrinas que no tienen respaldo de la palabra de Dios, por mucho que reprendan demonios como hacen en las congregaciones, echando fuera demonios, muchas sanidades, mucho avivamiento, un despertar, un avivamiento que llaman ellos, es el toque de manos, el sacudida de cabello. Por mucho que hagan esas cosas y pasen cantidades al frente a recibir supuestamente a Cristo, en aquel día dirán aquellos grandes ministros que salen en las portadas más importantes de las revistas, que están siendo promulgados a grados más importantes. Aún inclusive en algunos países hay pastores que se están promoviendo para tomar la presidencia de determinado país. Sí, así es. Eso totalmente Seguro. la palabra no lo respalda, pero a los tales que hacen tales exposiciones, predican determinadas doctrinas, lo cual no tiene apoyo bíblico. Les pido por favor reflexionen ahora, antes de que el Señor en aquel gran día tenga que decirles, cuando usted le diga: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, en tu nombre predicamos tu palabra, echamos fuera demonios, no, el Señor no te tenga que decir: apartado de mí, obradores de maldad, no os conozco. Reflexionemos.
Escrituras y comparemos la doctrina que le estamos dando al pueblo, si está siendo respaldada por la palabra, esa doctrina, tendréis del Señor elogio, honor y honra. El Señor te honrará en aquel gran día. Pero si esa doctrina que usted le está dando al pueblo, esos dulcecitos, ese becato que le está dando al pueblo, esas entretenciones, esos teatros que está haciendo la iglesia, si usted, esa doctrina que le está dando al pueblo, no está respaldada por este sagrado libro, en aquel día el Señor les tendrá que decir: esas plagas que están escritas en este sagrado libro le sobrevendrán, alabado sea el nombre del Señor. Habrá juicio espantoso y terrible para los que tuercen, le añaden o le quiten a la palabra del Señor. Así es, lo creo. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Entre los primeros de los pecadores están las personas que contra la luz y contra su conciencia deliberadamente escogen el camino del mal y dejan los mandamientos de Dios. Oh, Señor. Les recuerdo uno de los mandamientos de los hombres Ah, que va en contra de los mandamientos de Dios. uy, Señor. Uno de los mandamientos de los hombres es que Dios a sus hijos los ha llamado para vivir en prosperidad. Ah, uy. Entre otras palabras, esos concilios religiosos, el apóstol Pablo sale de allá a los empujones, a las patadas. Sí, Señor. Porque el mismo apóstol Pablo, él nunca habló de prosperidad económica. Sí, no. Él lo expresó de la siguiente manera: de todo estoy acostumbrado Oh, amén. a tenerlo todo y a no tener nada. Eso, amén, sí, Señor. Así es, seguro. E inclusive sus títulos los descolgó de la pared. Ah, Porque él era un hombre intelectual estudioso, sí, seguro. pero prefirió tener todo eso por estiércol, por basura, y Amén. lo tiró al bote de la basura, Lo con creo. tal de agradar a aquel que lo tomó por esclavo, por Lo siervo. creo, así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. Han dejado los mandamientos de Dios, esos son los primeros predicadores. Ah, uy. Cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios, óigase bien, téngase muy en cuenta esto. Cuando se hace caso omiso a la palabra, cuando se rechaza la palabra, o cuando se escoge alguna cosa de la palabra que nos conviene, pero lo otro lo desechamos, ojo bien con esto. Oiga, cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios, doblemente se hace culpable y se acarrea destrucción. Seguro, así es. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no se trata de jugar a la religión. Esto no se trata de ser vivachos. Esto se trata, como dice la palabra, el hombre sabio ve el mal y huye. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que yo me voy a enriquecer a costa de los pobres, a costa de los ingenuos, aplicándoles mal la palabra de Dios? Tengamos muy en cuenta esto, mucho cuidado. Cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios, doblemente se hace culpable y se acarrea destrucción. Proverbio 29:1. Aleluya. Gloria al Señor. Padre Santo. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén, gloria a Dios. Proverbio 29:1. Aleluya. Ojo con esto, ministro. Ojo con esto, aquellos que están tergiversando las escrituras, acomodando el sagrado texto para sacarle provecho propio aquí, pero en la eternidad le va a pesar, le va a doler. Así es. El hombre, el ministro, el siervo de Dios que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, remedio. Aleluya. Ahora, usted
porque has endurecido la cerviz, está haciendo caso omiso a la palabra de Dios, no quiere sujetarse a la palabra, porque te has endiosado en la iglesia, eres un Dios en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel día de repente será quebrantado. Vendrá el quebrantamiento para usted que está fraguando la palabra, para usted que está torciendo la palabra, para usted que está acomodando el sagrado texto. Habrá quebrantamiento. Habrá dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Y no habrá remedio, no habrá cura, no habrá medicina. En aquel día de pronto querrá que alguien que te tenía en cuenta aquí y que te traía presentes, que te traía la platita que se ganaba en el salario y le quitaba la comida a los hijos, en aquel día usted de pronto acudirá. Ay, qué bueno que viniera el hermano tal y me consolara aquí. Ya no habrá remedio. Amén, aleluya. No habrá remedio. El remedio está ahora. Ahora que la palabra te está reprendiendo. ¿Qué quiere decir la palabra reprender aquí en el original hebreo? Porque esto es en el hebreo. Aquí es ahora que la palabra te está llamando a cuenta. Porque la palabra reprender en el original griego significa reconvenir. Venga y estemos a cuenta. Pongámonos al día. Pongámonos a paz y salvo. Pero aquí el Señor a usted en este momento está advirtiendo, te está aconsejando, te está saliendo al encuentro antes que aquel gran día terrible y espantoso venga, el día del quebrantamiento, y no haya medicina, no haya solución. Al nombre de Cristo damos gloria. Oh, qué gloria, gloria, gloria. Pero Dios hoy te dice, hoy Dios te dice, palabra fiel y digna. Esta palabra usted tiene que tener cuidado que es fiel y digna. Por lo tanto, como es fiel y digna y promete salvar a los pecadores, esta palabra también dice que a todo aquel que despreció la palabra, todo aquel que rechazó a Cristo, tendrá condenación. Así como es fiel y digna, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hombre que ante los reproches se hace más terco, será quebrantado de repente y sin remedio. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy el Señor nos dice a todos los pecadores, a los de mayor rango y a los de menor. Así es, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo. Palabra fiel y digna. Gracias, Espíritu Santo. Hay que recibir esta palabra que es fiel y digna. Este consejo de la palabra. Sí, así es. Si estamos andando torcidamente, arreglémonos. Porque el Señor dice en su palabra, palabra fiel y digna, desea recibir este consejo que Él dice. Amén. No quiero la muerte del pecador, Seguro. sino que el pecador se vuelva Dios de su mal proceder. Amén, así es. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no se ha tardado en venir, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que están reteniendo la venida de Cristo en este momento por la iglesia? La iglesia. Él no ha venido por su pueblo porque su pueblo está corrompido. Se ha llenado de apostasía. Se ha conformado con los deleites temporales de esta vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello hay que aceptar esta palabra. Debo colocar entre los primeros de los pecadores a aquel que ha predicado la falsedad. A los primeros pecadores que debo
aplicarles esta palabra o predicarles esta palabra es a los que están predicando la falsedad. A los que han negado la divinidad de Cristo. Mucho cuidado los pecadores que están negando la divinidad de Cristo. Aleluya. A los que han minado la inspiración de las Escrituras. A los que han luchado contra la fe. Los que han peleado contra la expiación. Perdón, contra la expiación. Amén. Amén, así es. Para ellos es esta palabra. Amén, así es. ¿Para quién? Repito. Para los que predican la falsedad. Para los que niegan la divinidad de Cristo. Para los que han minado la inspiración de la Escritura. No es que el libro puede con todo. Eso lo escribió un hombre. Sí. Fue escrita por hombres porque Dios no es brujo. Sí, así es. Dios tenía que tomar al mismo hombre para escribir las Escrituras, para dárselas, inspirárselas. Así es, sí, señor. Fueron hombres, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo. Creo, así es, lo creo. Y lo recibo. Este texto es para los que han luchado contra la fe, los que no quieren aceptar la salvación que es en Cristo Jesús por fe, para los que han peleado contra la expiación. ¿Qué cuento de expiación? Para aquellos que dicen que Cristo fue un hombre cualquiera, común y corriente, que era un simple mensajero, un simple profeta. Y otros se han atrevido a decir que Cristo fue homosexual. Para los que han hecho el mal que han podido. Para los que están difundiendo el escepticismo. Debe colocarse entre los cabecillas del mal diabólico. A toda esta amalgama de primeros pecadores. Es un destructor maestro, apóstol escogido del príncipe de las tinieblas llamado Satanás, el cual el Señor lo reprenda. Para los tales pecadores, el Señor dice, palabra fiel y digna. Amén, así es, seguro. Así como esta palabra salva, también condena. También, amén, así es. Así como esta palabra sana, también enferma. Lo creo. Así como esta palabra edifica, también destruye. Seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, sí, señor. El Señor Jesucristo llevó como compañero a un ladrón y malhechor al cielo. Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús murió por los pecadores, por aquel que murió al lado de su cruz. Y Pablo, yendo en busca de los cristianos para matarlos, Cristo lo sanó, salvando su alma. Admirable de pensar que así fuese, pero la gracia se deleita, se goza en tratar con el pecador o con el pecado más grande y notorio que pueda haber, y en quitar los enormes crímenes de grandes ofensores. Palabra fiel y digna. Amén. Puede ser el más grande de los pecadores, el más grande de los criminales, el hombre que más haya asesinado, más haya violado, si viene con un corazón contrito y humillado y acepta a Cristo en su corazón como su Salvador y luego lo hace como su Señor,
alcanzará perdón de pecado, redención y vida eterna. Amén. Así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Amén. ¿Qué dicen los primeros pecadores cuando son salvos? Los primeros pecadores cuando son salvos cantan lo que cantó Pablo. Cantan un himno desde ahora y hasta la eternidad. Versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como yo soy el primero, entonces cuando yo esté allá en la eternidad, voy a cantar este cántico. Amén. Así es. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No haremos sino exaltarlo, alabarlo, glorificarlo, porque dice al Dios, porque ya es Dios en todo, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es. Y le daremos gloria, honor, exaltación, te alabamos, te bendecimos, porque siendo yo pecador, tú te dignaste en salvarme. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. El pecador salvado nunca se cansará de glorificar al Señor. Oiga bien, Amén. le alabará por toda la eternidad. Amén. ¿Cómo no hemos de alabarle? Si desde ya le estamos alabando. Amén. Sí, Señor. Entonces se encuentra más de uno en este momento. Si no es en las tabernas, en los hospitales, en las cárceles, o están enfermos pasando un guayabo o una porriada que le pegaron por determinada fechoría que cometieron. Porque eso es lo que paga, así paga el diablo a quien bien le sirve. Aleluya. Pero Dios, aquellos que un día nos rescató de esa vana manera de vivir, porque un día estábamos viviendo de esa manera, Sí, así es. haciendo cosas que por naturaleza teníamos que hacerlas porque estábamos viciados. Y un día sufrimos igualmente. Pero hoy, que Cristo nos salvó por su misericordia, estamos gozando. Por lo tanto, hay motivo suficiente para alabarlo, para glorificarlo y exaltarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por tal motivo, a los pecadores que no se han convertido, a los inconversos, a los incontritos, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón, les invitamos que le acepten para que empiecen a cantar al Rey de Gloria, ¡Aleluya! al Dios Todopoderoso, Así es. al Omnipotente. Exaltémoslo, glorifiquémoslo desde ahora, Oh, porque gloria. lo haremos por toda la eternidad. Así es. Al nombre de Cristo damos Amén. gloria. Amén. Gloria al Señor. Tan pronto como un pecador es salvo del pecado, se viste de alabanza. Nuevo canto es puesto en su boca y debe cantarlo. No puede dejarlo de hacer. No hay quien lo detenga. Por eso donde quiera que se encuentre un hijo de Dios, donde se encuentra un verdadero cristiano, porque hay que hacer énfasis, un verdadero cristiano, porque no hay más de uno que dicen ser evangélico, pero no son sino hombres y mujeres que están extorciendo sus propias vidas y lanzándolas